Bien, la idea principal de esta charlita es pues generar un poco de conciencia en cuanto al tema de cambio climático, qué acciones podemos tomar tanto nosotros personalmente como en nuestras organizaciones para contribuir a los esfuerzos de sostenibilidad y para alcanzar eventualmente, utópicamente, la carbono neutralidad. Em, bueno, de temario general, vamos a tocar un poquito el tema de sostenibilidad, ¿verdad? A veces es un poquito difícil conversar sobre temas de clima sin pasar por sostenibilidad, repasar un poquito el concepto, porque muchas veces sí, nosotros decimos, ay, qué bonito, sí, em, hagamos acciones climáticas, está muy bonito el tema del ambiente, pero a la hora de que, pues, metemos las manos en la masa y empezamos a desgranar un poquito, a veces tenemos un poco lejos el norte de por qué lo hacemos, por qué es importante, qué significa, qué implica. Vamos a repasar conceptos ahí un poquito generales de cambio climático, gases de efecto invernadero, potencial de calentamiento global, consecuencias, para aterrizar finalmente ya en acciones concretas que podemos implementar nosotros en nuestras vidas. Bueno, desde el punto de vista de sostenibilidad, una definición básica que se adapta muy bien es un modelo de crecimiento económico, socialmente inclusivo y ambientalmente sostenible, ¿verdad? Entonces, crecimiento económico, porque siempre es importante, pues, que exista el desarrollo de la cultura y de las sociedades humanas, ¿verdad? Por el tema del ambiente, pues, no se debería de sacrificar el desarrollo. em, pero que sea económico, perdón, que sea socialmente inclusivo, ¿verdad? Con la finalidad de disminuir brechas sociales, que haya una repartición un poco más equitativa de los recursos y lo que nos interesa particularmente el día de hoy, que sea ambientalmente sostenible, ¿verdad? Que pueda preservar la calidad del ambiente y que las relaciones entre el ser humano y la naturaleza perduren en el tiempo, ¿verdad? Y esto pues está muy amarrado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas, en donde hay una gran variedad de temas, ¿verdad? Que son como prioritarios de trabajar, ¿verdad? En busca de la sostenibilidad. Dentro de eso está la acción por el clima y otro montón de temas ahí súper importantes. Eh, Cuando hablamos de cambio climático, esta imagen es una sobresimplificación del proceso, ¿verdad? Tiene mucho que ver la radiación solar, ¿verdad? El cambio climático se produce a raíz de la presencia de un aumento en la concentración de los gases de efecto invernadero, que estos se producen a raíz de las actividades humanas, y también hay procesos naturales en donde se generan. Em, pero a la hora de que desarrollamos todas nuestras actividades, aumenta esa concentración de gases de efecto invernadero, lo que provoca un desequilibrio, ¿verdad? Entonces hay una concentración mayor de estos gases que tienen la característica particular de que absorben radiación solar y la vuelven a emitir en la atmósfera en forma de calor, ¿verdad? Entonces a la hora de que se produce ese desequilibrio, pues entonces sube la temperatura de la atmósfera y eso es lo que finalmente produce el cambio climático a largo plazo y trae una serie de efectos y consecuencias. Em, el panel intergubernamental del cambio climático es como, es como la comunidad científica, como la institución científica que desarrolla mucha investigación en temas de cambio climático. Año con año publica reportes sobre el estado de las cosas y recientemente se publicó el promedio de la temperatura global en el periodo del 2011 al 2020 ya es 1.1 grados centígrados mayor, ¿verdad? Que respecto a el historial climático de la Tierra. Es certero que el motivo de ese incremento son las actividades humanas y además que las emisiones antropogénicas, esas son las que genera el ser humano anuales, han ido en constante aumento, ¿verdad? Entonces al 2019 fueron un 12% mayores respecto a las del 2010. Muy bien, ahora cuando hablamos de gases de efecto invernadero, hablamos sobre
algunos tipos específicos de gases, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, habían fuentes naturales, dentro de esas está la actividad volcánica, que es bastante importante, y el vapor de agua, entre otras, ¿verdad? La misma respiración em, de todos los seres vivos entra dentro de las fuentes naturales. Y hay otras fuentes antropogénicas, ¿verdad? Entonces, son procesos de generación de energía, todo lo que tiene que ver con transporte, industria, agricultura, ganadería. Básicamente, todas las actividades humanas tienen asociadas generación de gases de efecto invernadero. Y hay diferentes tipos, ¿verdad? Entonces está el dióxido de carbono, que es como el más común. Este está muy asociado a combustibles fósiles. Está el metano, que este está relacionado más que nada a la agricultura, la gestión de los residuos, otros procesos en donde se involucra descomposición de materia orgánica, principalmente. Óxidos nitrosos y otros compuestos, digamos, los HFCs, PFCs, algunos de estos se utilizan en sistemas de refrigeración y una otra gran variedad de gases de efecto invernadero que se utilizan en la industria. ¿Verdad? Todos estos, digamos que tienen una diferente afectación, medida de afectación al cambio climático y eso se mide mediante el potencial de calentamiento global, ¿verdad? Entonces, em, ese potencial de calentamiento global se utiliza más que nada cuando se mide un inventario de gases de efecto invernadero para que al final se pueda reportar un número específico en toneladas, ¿verdad? Por ejemplo, de CO2 equivalente. Em, entonces, sí, devolviéndonos, es muy diferente, digamos, el impacto que tiene el CO2, la cantidad de energía que puede absorber y remitir en forma de calor, es diferente de la cantidad de energía que puede absorber el metano y también este, hay diferentes grados, digamos, de qué tanto duran los gases en el ambiente. Hay unos que duran más que otros, entonces, evidentemente tienen un grado mayor de afectación en esos procesos. Pero bueno, como les digo, esto es bastante relevante, digamos, más que nada a la hora de que ya en las organizaciones nos ponemos a hacer inventarios y a medir huellas de carbono y hacer reportes para, ¿cómo se llama? Para tal vez el programa país de carbono neutralidad, entre otros. Ahora, como les mencionaba, todos estos gases vienen de una gran variedad de actividades humanas, ¿verdad? Desde la generación de energía, que por más renovable, ¿verdad? Que sea la energía, no quiere decir que no tenga un impacto, ¿verdad? Inclusive hasta para producir un panel solar, por ejemplo, eh, hay la producción de ese panel solar y la instalación tiene una huella de gases de efecto invernadero asociados, porque se necesita extraer materiales, se necesita transporte, se necesita un montón de cosas, ¿verdad? Para finalmente producir esa energía que es limpia, ¿verdad? Tal vez un poquito más limpia, tal vez con menos impacto que decir quemar combustible directamente para generar energía eléctrica. Pero digamos que aplica universalmente, ¿verdad? Todo proceso de generación de energía tiene asociado una emisión de gases de efecto invernadero. Igual todos los procesos de transporte, no solo el transporte de nosotros hacia los sitios de trabajo, sino también el transporte de todas las cadenas de suministro de todas las organizaciones en el mundo, ¿verdad? Entonces, el transporte es una de las fuentes más importantes de emisiones de gases de efecto invernadero. La agricultura, durante el desarrollo de la agricultura se aplican fertilizantes. Esos fertilizantes por procesos naturales de degradación en el ambiente también eventualmente producen gases de efecto invernadero. La gestión de los residuos en un relleno sanitario, cada vez que pasa el camión de la basura a llevarse nuestros residuos y de nuestras organizaciones, pues en el mejor de los casos termina en un relleno sanitario y dentro de ese relleno sanitario, pues la materia orgánica se descompone y también se generan gases de efecto invernadero que si no se gestionan adecuadamente, pues evidentemente terminan en el ambiente. Todos los procesos de producción, a la hora de que, bueno, nosotros decimos, vamos a implementar tecnología en nuestras organizaciones para dejar de consumir papel, vamos a digitalizar todo,
pues la adquisición de todos los equipos informáticos también, em, al igual que con lo que les mencionaba de la energía, a la hora de que nosotros compramos una computadora, pues esa computadora también tuvo que haber existido un proceso de extracción de minerales del suelo, un proceso productivo, uso de energía, transporte, todo lo que involucra a poner esa computadora disponible para la compra. Eso también tiene una huella, pues, de gases de efecto invernadero ahí para atrás. Y obviamente también todos los procesos de construcción, básicamente cualquier actividad humana que involucre uso de energía, uso de transporte, extracción de materiales, todo tiene pues una medida de emisiones de gases de efecto invernadero, que todo eso contribuye pues al cambio climático. Dentro de algunas consecuencias del cambio climático, pues entonces hay ya impactos documentados de dificultad de acceso al agua, se dificulta la producción de alimentos, ¿verdad? Por el aumento de la temperatura. Las plantas terminan siendo pues más susceptibles a plagas. em, También pues en el mar hay afectaciones importantes, ¿verdad? Se cambia la temperatura en el mar, y el cambio de la temperatura en el mar pues es bastante sensible, porque hay muchísimas especies marítimas que con cambios muy pequeños tienen impactos pues muy grandes, ¿verdad? Entonces, tanto en el mar como en la tierra también ya se han observado eventos de extinción masivas que finalmente pues terminan impactando toda la cadena alimenticia. Em, También pues otro muy evidente, eventos extremos de clima, ¿verdad? Entonces hay más huracanes, más inundaciones con más frecuencia y más intensidad, el aumento del nivel del mar y otros, ¿verdad? Por acá también les traigo un, un videíto, voy a poner a presentarlo. Denme un segundo. Mm, Tenía el link listo, pero no me está funcionando, entonces les agradezco la paciencia. Ok. Estamos en el año 2050, en el Golfo de México, en una localidad costera del estado de Veracruz. Sofía trabaja en un hotel turístico en primera línea de playa. Hoy es el último día que Sofía trabaja allí. Y es que ya no hay clientes. Hace unos años parecía imposible, pero el cambio climático se ha acabado cargando el turismo. ¿Qué ha pasado? Pues la verdad es que ha sido un cúmulo de desgracias. Todo comenzó con el coral. Cerca del hotel había un arrecife que atraía a muchos visitantes. Venían a bucear, a hacer snorkel o simplemente a dar un paseo en barco y a disfrutar de la exuberante biodiversidad que prosperaba entre los corales. Pero como el agua del mar estaba cada vez más caliente, empezaron poco a poco a blanquearse, a expulsar las algas con las que conviven. Esas algas no solo les proporcionan a los corales sus vivos colores, sino casi todos sus nutrientes. Sin ellas, murieron en poco tiempo.
AR6 predice que hasta el 99% de los corales del mundo desaparecerán si el calentamiento llega a los 2 grados. Los arrecifes de coral son una especie de selva submarina, así que con la pérdida del coral, casi todos los peces se fueron a otro lado. Los pescadores fueron los primeros que sufrieron las consecuencias. Sus capturas se redujeron al mínimo. Muchos tuvieron que buscarse otra forma de ganarse la vida. El coral no fue el único culpable. Por un lado, el CO2 se infiltró en los mares y los volvió más ácidos, una bajada del pH que ya viene sucediendo desde hace décadas. Esto afectó a animales y plantas marinas, algunas de ellas base de las cadenas de alimentación del océano. Pero también aparecieron zonas muertas, partes del agua donde la concentración de oxígeno es tan baja que la mayoría de la vida perece o se marcha. Se producen cuando llegan al mar demasiados nutrientes. Eso estimula el crecimiento de algas, cuya descomposición consume el oxígeno. Al norte del Golfo hay una enorme zona muerta, como resultado de toda la porquería que baja por el río Mississippi. El aumento de la temperatura también ha ayudado a que se formen. Por una parte, las aguas más templadas contienen menos oxígeno disuelto y encima aumentan el metabolismo de la vida marina, es decir, su demanda de oxígeno. Además, como la parte de arriba del mar está más caliente que el fondo, se generan estratos que no permiten que el agua se mezcle. Así, el oxígeno de la superficie, procedente de la atmósfera o de la fotosíntesis de las plantas marinas, no llega a las aguas más profundas y se forma una zona muerta. El caso es que, a pesar de todo, la gente siguió yendo al hotel durante un tiempo, a bañarse en la playa. Pero el cambio climático también trajo más huracanes tropicales y de mayor intensidad. Sin la barrera natural protectora del arrecife, las tormentas causaron muchos daños y ahuyentaron a casi todos los turistas. La puntilla la dio el aumento del nivel del mar. Poco a poco, el océano le robó metros a la playa, erosionando la arena e inundándola, hasta cubrirla casi por completo. Esta zona de la costa tiene muy poca altitud y en el Golfo de México el agua ha subido más que en otras partes del mundo, así que no es extraño que haya pasado. De hecho, en 2022, en el estado vecino de Tabasco, el mar se tragó un pueblo entero. Esta situación podría haberse evitado. Y es que para luchar contra el cambio climático tenemos dos estrategias principales. Una es la mitigación, que consiste en reducir los gases de efecto invernadero, ya sea cortando las emisiones o retirándolos de la atmósfera. Evitar que suceda el problema. La otra es la adaptación. Tomar medidas para adecuarnos a los efectos del cambio climático e intentar que tengan el menor impacto posible. Para adaptarnos a una subida del nivel del mar, se podrían intentar crear obstáculos naturales, por ejemplo, añadiendo dunas o sedimentos, manglares o barreras artificiales. Pero para esto necesitas una cosa: dinero, en concreto, mucho. Esta es una de las verdades más duras del cambio climático. Si tienes pasta para poner el aire acondicionado a tope, construir la infraestructura que necesites y afrontar todas las derivaciones que tendrán tus facturas, entonces el cambio climático no es más que una molestia. Son las personas más desfavorecidas, con menos recursos, las que realmente van a sufrir las consecuencias. En el fondo, hay una cuestión de desigualdad. Por eso mitigar ya es tan importante. Ahora nuestras... Bien, pues ese es como un ejemplo bastante ilustrado de las consecuencias del cambio climático y por qué es tan importante pues hacer un poquito de mitigación y adaptación. Voy a seguir aquí con la presentación, denme un segundo. Bien. Entonces, bueno, como decía ahí al puro final, pues existen acciones de mitigación y acciones de adaptación. Las acciones de mitigación se hacen para evitar o reducir la concentración de gases en la atmósfera, ¿verdad? Y aquí entran acciones de reducción, valga la redundancia, como eficiencia energética, transición a energías más limpias, reducción en el consumo de combustibles y en algunos casos, pero eh, no es tan fácil de implementar a nivel de organizaciones, proyectos de captura de CO2. Y también existen acciones de adaptación. Entonces, estas acciones de adaptación pues, se hacen precisamente para habilitar una respuesta adecuada a las consecuencias que ya son inevitables. Entonces, implementación de infraestructura para hacer frente a eventos extremos de clima,
una mejora en la planificación de zonas urbanas, conservación de ecosistemas naturales. Pero si ustedes ven todo este tema, digamos, a nivel organizacional, tal vez sí, podemos mejorar nuestra infraestructura, pero a la hora de que observamos las demás acciones, digamos, su planificación de zonas urbanas, conservación de ecosistemas, ya esto es algo que pues muchas veces se sale de nuestras manos, y recae un poquito más en la política pública, em, la voluntad de los gobiernos, y como se mencionaba también en el video, pues tiene mucho que ver con inversión económica, eh, que a final de cuentas, pues eh, para algunos resulta más fácil que para otros. Bien, cuando hablamos de eficiencia energética, podemos pensar en cosas muy sencillas, tal vez un poco em, s- sobresimplificadas, pero que al final pues tienen un impacto importante, ¿verdad? El reemplazo de las bombillas de incandescente a LED, pues es una diferencia muy grande en el consumo, ¿verdad? Em, que a largo plazo, pues inclusive las facturas se pagan solas. Inclu- y de hecho, ahora si ustedes van a una ferretería a buscar un bombillo, difícilmente van a encontrar un bombillo incandescente, ¿verdad? Ahora casi que la mayoría son LED. Hasta la implementación de proyectos de generación de energías limpias, ¿verdad? Entonces, pues obviamente es preferible tener un panel solar, darle el mantenimiento adecuado y que te dure eh, toda su vida útil produciendo energía sin producir emisiones adicionales, que teniendo siempre la dependencia al consumo, a la red externa, ¿verdad? La que pone el ICE o JASEC o donde sea que estemos, que esa depende mucho de la cantidad de combustibles que se quemen a cómo se esté la matriz energética nacional, ¿verdad? Entonces, eh, por ahí va el tema de la eficiencia energética, también pues la búsqueda de artículos que tengan certificaciones de eficiencia energética, ya sea, digamos, en el equipo de TI. Dell, por ejemplo, me parece que tiene algunos modelos y algunas laptops y computadoras con, con certificaciones de eficiencia energética bastante interesantes. Pero son, digamos que de las cosas que se pueden hacer, ¿verdad? Revisar un poquito qué estamos consumiendo, cómo estamos haciendo uso de la energía en nuestra casa, en nuestras organizaciones y cómo podemos disminuirla. Otro tema muy importante es buscar alternativas de transporte que sean más eficientes o compartidas, ¿verdad? El uso del transporte público, que este es como también pues muy evidente, muy fácil de identificar. A la hora de implementarlo, siento que es un asunto muy de cultura. Mucho también tiene que ver la calidad de los servicios, ¿verdad? En este país tal vez a ninguno nos gusta andar en transporte público porque la calidad del servicio es pésima, pero eh, sin lugar a dudas es una de las soluciones pues más viables a la hora de que pensamos en reducir la factura de combustible a nivel nacional, ¿verdad? Es utilizar el transporte público o tratar de hacer carpooling, ¿verdad? Entonces, a la hora de que tenemos que sacar el carro, pues asegurarnos de que vaya el carrito lleno hacia el trabajo, turnarnos tal vez los días de la semana en los que viajamos con uno o con otro compañero. em, y pues evidentemente también a largo plazo, pues tratar de utilizar o de sustituir la flotilla vehicular por una flotilla eléctrica, ¿verdad? Que en este país, por la composición de la matriz eléctrica, que todavía mayoritariamente es hidroeléctrica y de otras fuentes renovables, que tal vez tienen impactos un poquito menores a la quema de combustible, pues tiene sentido. Dentro de otras acciones para mitigación, está el tema del reciclaje, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba al principio, en un relleno sanitario, toda la basura que llega ahí a largo plazo se descompone y esa descomposición de la basura termina en emisiones de gases de efecto invernadero. Pero entonces, entre menor cantidad de residuos se vaya al relleno, pues menor cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero. Y adicionalmente tiene pues un efecto secundario, ¿verdad? Que si recuperamos los materiales
y en vez de depositarlos en un relleno sanitario, los reintroducimos en la cadena de valor, entonces vamos a necesitar menos extracción de materias primas, que también a la hora de que necesitamos procesar menos materia nueva, entonces ahí hay un ahorro en emisiones de gases de efecto invernadero. El compostaje también está muy relacionado con el tema de la gestión de los residuos, ¿verdad? Entonces es una forma en la que podemos nuevamente darle valor a un residuo orgánico, ¿verdad? Los desechos de la cocina, cáscaras, podas, etcétera, y convertirlo en un material que se puede usar idealmente, ¿verdad? En la producción de alimentos. Y entonces ahí todavía muchísimo más sentido le damos a una acción de mitigación enfocada en los residuos. Otra acción de mitigación es también tener un poquito de conciencia a la hora de que consumimos dispositivos electrónicos, ¿verdad? Tratar de eh, cambiarlos y sustituirlos, desecharlos en el momento en el que de verdad ya hayan perdido su utilidad, ¿verdad? Dentro de la medida de lo posible, un mantenimiento adecuado, reparaciones, ¿verdad? Para ampliar la vida útil del equipo, pues tiene muchísimo sentido. A la hora de que pues se compra un equipo nuevo, es lo mismo, hay producción, la fabricación, el transporte, que tal vez nos podemos ahorrar si le damos un mantenimiento adecuado a nuestros equipos. Y esto aplica eh, para todo tipo de equipo tecnológico, desde las computadoras en nuestros trabajos, nuestros celulares, los dispositivos que tenemos en la casa, ¿verdad? Tratar de tener una mentalidad, pues, de reparar y ampliar la vida útil de los dispositivos. Otra medida también importante para la mitigación está, pues, la digitalización de la información. Esto, pues, a raíz de, del desarrollo tecnológico ha sido como un proceso natural, ¿verdad? Pero siempre es importante tener la cultura o fomentar la cultura de la digitalización de la información, ¿verdad? Para evitar el consumo de papel, que pues obviamente también cada vez que se consume una hoja de papel también tiene emisiones de gases de efecto invernadero. No quiere decir que la información no tenga, el almacenaje de la información no tenga un impacto, ¿verdad? Pero tal vez es un poquito diferente. Y finalmente también a nivel organizacional, más que nada, el involucrarse en programas de carbono neutralidad, ¿verdad? Como el de el gobierno de Costa Rica, que es el programa País de Carbono Neutralidad, en donde pues en el eslabón de neutralidad, valga la redundancia, entonces se obliga a las organizaciones a desarrollar planes de gestión de reducciones, así se llama. Entonces, es para planificar todo este tipo de acciones, ¿verdad? De mitigación. Y además de eso, entonces se hacen compensaciones de las emisiones, ¿verdad? Entonces, en el momento, qué sé yo, por ejemplo, se mide un inventario de gases de efecto invernadero y se dice, bueno, la organización A tiene un inventario de 10 toneladas de CO2 equivalentes. Y dentro de esa medición del inventario hicieron proyectos de reducción y demás. em, y ya, digamos, esas 10 toneladas que ya no se pueden reducir más, entonces se compran certificados de compensación. En el caso de Costa Rica, FONAFIFO tiene un programa bastante interesante. Ellos venden créditos de carbono marca UCC, Unidades Costarricenses de Compensación, en donde un certificado equivale a la remoción de 1 tonelada de CO2 de la atmósfera, ¿verdad? Entonces, a la hora de que se hace el equilibrio, ¿verdad? Emití 10 toneladas, hice todo lo que pude en términos de gestión de reducciones y compré 10 toneladas de UCCs, entonces estoy en equilibrio, ¿verdad? Entonces, a nivel de organización, estas son también, pues, em, alternativas interesantes. Ahora, la importancia y el momento en el que más impacto tiene, pues, desarrollar actividades de mitigación es cuando se hace precisamente junto con estas acciones de compensación, ¿verdad? Así, de esta forma se puede asegurar un equilibrio, ¿verdad? Ahora, esto no quiere decir que, pues, dentro de un inventario, pues, nuestras acciones de reducción vayan a ser
em, pues simplemente cambiar un bombillo, por ejemplo, ¿verdad? Que pues a nivel de dirección de cambio climático y del programa País a veces sucede que se aceptan acciones de reducción con poco impacto, ¿verdad? La idea es que la organización analice sus emisiones y planifique proyectos de alto impacto, ¿verdad? Que tengan reducciones importantes a largo plazo para que haya una transformación paulatina hacia una cultura de reducción. Pero bueno, ¿cómo se puede implementar esto a nivel organizacional? Digamos que una ruta general, simplificada también, pues empieza por el análisis de la actividad productiva, ¿verdad? ¿A qué me dedico? ¿Qué recursos consumo? ¿Dónde se generan esas emisiones? ¿Qué impactos ambientales tiene esa actividad productiva? Y en el caso de que se pueda y se cuente con los recursos, pues ha de hacer una medición de la huella de carbono, ¿verdad? Y para esto no necesariamente tiene que ser un inventario certificado. Sin embargo, se pueden seguir las metodologías y hacerlo, digamos, a lo interno. Una vez que yo conozco a detalle cuáles son los recursos, dónde se emiten gases de efecto invernadero, entonces planteo objetivos, ¿verdad? ¿Para qué quiero reducir las emisiones de GI? ¿En qué áreas de la organización y por qué? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, en la industria de tecnologías de información, imagínese una empresa em, que se dedica a- digamos que su proceso productivo esté muy relacionado al uso de la energía, ¿verdad? Que usan computadoras, tienen servidores. em, entonces, tiene muchísimo sentido ahí que el objetivo de mis proyectos de reducción estén relacionados con la energía, ¿verdad? ¿Cómo puedo ser más eficiente para consumir el recurso de la energía? ¿Cómo puedo bajar la factura eléctrica? ¿Verdad? Y para eso entonces, pues hay una serie de acciones dentro de las cuales una de las mejores es producir mi propia energía mediante paneles solares, ¿verdad? Eso, lo que pasa es que eso, pues obviamente em, requiere de inversión, ¿verdad? Entonces, em, esa selección de los proyectos tiene que estar acorde a las posibilidades de la organización y también pues acorde a esa actividad productiva y acorde pues a ese objetivo de para qué quiero reducir. Y una planificación de la ejecución, ¿verdad? Entonces, ¿quién va a ser responsable de vigilar que esas acciones se implementen? ¿En qué fechas se van a implementar? ¿En qué fechas se van a evaluar su factibilidad? ¿En qué fechas se van a asignar los recursos o se va a analizar la viabilidad financiera, económica del proyecto? Y una planificación sobre la evaluación, ¿verdad? Una vez que yo ejecuté, entonces, si mi objetivo era reducir la factura eléctrica, bueno, evidente, o sea, ¿cuánto se redujo esa factura? Y si se redujo lo que yo planificaba o se redujo más o se redujo menos, ¿por qué? Y de ahí en adelante, pues seguir realimentando el plan, ¿verdad? Una vez que yo evalúo, pues entonces planteo otra vez un objetivo. Mira, ¿cumplimos la meta o no la cumplimos? Si no la cumplimos fue porque tal vez se asignó una cantidad de recursos insuficientes o, no sé, la persona responsable de darle seguimiento al proyecto, pues tenía que hacer 5 seguimientos en el año y hizo solo uno, ¿verdad? Entonces, tal vez el proyecto se dejó de lado. Em, entonces, más o menos así es como se implementan proyectos de reducción en las organizaciones. Bueno, y ya les hablé de todo esto. Que lo que les decía del objetivo, entonces, ¿para qué quiero mitigar? Entonces depende mucho de ese para qué. Si lo que quiero es pues mejorar la percepción que tengan mis clientes o clientes potenciales como una empresa responsable, es diferente las acciones que se pueden desarrollar ahí. Si lo que quiero es diferente, ¿verdad? De, por ejemplo, alcanzar una certificación en carbono neutralidad o si quiero generar un impacto positivo en mis colaboradores desde el punto de vista de conciencia ambiental, y pues lo dejamos ahí, también esto es muy diferente.
Lo que les hablaba, bueno, de los recursos, la selección de un proyecto de mitigación, pues ese objetivo define la magnitud del impacto que necesito y demás. Y algunos ejemplos de mitigación, lo que les mencionaba, la implementación de paneles solares, en el caso de que pues, mi organización se dedique un poquito más al sector agrícola, agropecuario, entonces la implementación de biodigestores para generar gases y aprovecharlos, la búsqueda de equipos con certificaciones de energía, ¿verdad? Desde el punto de vista de compras sostenibles, la selección de proveedores también es importante, implementar tal vez algunos requisitos ambientales en nuestros carteles de contratación a la hora de que, bueno, necesitamos flotilla vehicular, bueno, entonces tenemos que poner un estándar de calidad ambiental de los vehículos que vayamos a comprar, ya sea que, bueno, que esté dentro de nuestras posibilidades, pues utilizar vehículos eléctricos o no, ¿verdad? Y si no, entonces, pues de la misma forma. El kilometraje que recorre un carro, ¿verdad? La eficiencia de consumo de combustible de un vehículo, podemos analizar esas cosas y dentro de nuestras posibilidades económicas, tomar una decisión consciente que tenga un impacto menor en el ambiente, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Em, en el caso de que pues utilicemos muchos proveedores y recibamos mucha materia prima, digamos, en nuestra fábrica, pues entonces pedirle al proveedor que use rutas eficientes o que nuestra propia organización, a la hora de que se hace el proceso de distribución de bienes, de los mismos servicios, ¿verdad? Si requiero de transporte para hacer la entrega del producto final al cliente, pues también implementar eh, una eficientización de las rutas, ¿verdad? Entonces, si tengo que hacer entregas dentro de la GAM y tratar de que no quede, pues, el mismo día, eh, ir hasta Cartago y de Cartago ir hasta La Juela, ¿verdad? En el mismo día, sino, pues, hacer un calendario de rutas, programarse para lograr que, pues, nuestros procesos de transporte recorran menos kilómetros a largo plazo. Em, Básicamente, eso sería la presentación que les traigo. Em, de algunos de ustedes sé que necesitan hacer una evaluación de aprendizaje. Entonces, ahí traigo también, les voy a dejar el link de una vez acá en el chat por si ustedes necesitan llenarlo de una vez. Y si no, igual este link lo podemos compartir junto con la grabación. Este es el momento, si tienen alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran ampliar, eh, todos sus comentarios y apreciaciones son bienvenidas. Bueno, y recuerden también la lista de asistencia, que ya mi compañera María del Mar la dejó por ahí en el chat. Sí, correcto. La lista de asistencia ya está por ahí por el chat y de momento en el chat tampoco tenemos ninguna pregunta. Ok. Bueno, voy a detener la grabación por acá y si pues tienen alguna consulta, por aquí estoy, ¿verdad? Nada más abren el micrófono y ahí me avisan. Hola, ¿se me